Por estos días, muchos de ustedes seguramente tendrán que asistir a asambleas de copropiedades o a asambleas diferentes de muchas organizaciones a las cuales ustedes pertenecen. En todo caso, por lo general se debe presentar un estado de resultados y el resultado del ejercicio es una parte esencial en cada uno de esos estados contables que forman parte de las cuentas anuales de alguna organización. Bueno, aquí en Hechos capítulo 2 y versículo 41 podemos observar también una cuenta, sí, una cuenta de personas. Nos van a decir que ese día, después del discurso del apóstol Pedro, ese gran primer discurso realizado en el día de Pentecostés, se dio un resultado. El resultado del ejercicio de testificar, el resultado del ejercicio de hablar la escritura, de exponer la historia del Mesías, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su propósito. Bueno, aquí hay un resultado. El resultado del ejercicio tiene como nombre esta pequeña reflexión. Bienvenidos, amigos y hermanos, y abra su Biblia allí en Hechos capítulo 2, versículo 37. Ya habíamos observado parte de estos dos versículos, el 37 y el 38, en nuestra anterior reflexión, pero es importante que podamos observar Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, ellos habían escuchado que ahora tenían un tremendo problema. Ese Mesías, que habían esperado por miles de años, había venido y ellos, en lugar de haberle recibido, le entregaron en manos de sus enemigos. Qué terrible problema tenían ahora ellos. Bueno, otro problema: le habían matado. Tremendo problema tenían. Otro problema grave: habían despertado la ira del Mesías. Decía la profecía: miradle y que no se enoje. Bueno, ellos habían ahora despertado la ira del Mesías y ahora era imposible deshacer esta situación. La pregunta natural es: ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? Bueno, nos dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ante esta tremenda situación? La palabra compungieron habla de como si estuvieran perforados, como si estuvieran también ellos acuchillados, como si ellos realmente ahora se encontraban en su peor momento y en su peor crisis. La pregunta es: ¿qué haremos? Bueno, es una pregunta válida. La pregunta también la hace Pablo cuando el Señor Jesús le confronta, le enfrenta y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Pablo también. Y también diría el carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, la convicción de pecado es necesaria para la verdadera conversión. Sí, querido amigo, si usted honestamente se halla en problemas con Dios, enemistado contra Dios, nuestro ministerio es el de la reconciliación, y que usted pueda venir a los pies de Cristo, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Por tal motivo, la invitación es a aceptar ese regalo de gracia, aceptar ese don inmerecido y aceptar y a creer en el Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con lo que dice el apóstol Pedro: un verdadero arrepentimiento.
Entonces, una vez más, tal convicción de pecado era necesaria para la verdadera conversión, hasta llegarle al punto de decir la persona, ¿qué hago? Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, mire la respuesta en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, lo primordial, el arrepentimiento. Ya ahí esa convicción de pecado viene el arrepentimiento y es ese cambio de propósito, volverse del pecado a Dios. Sí, es eso, es cambiar de propósito su vida. Y ahora dice, bautícense. Es que en ese momento, en esa situación, era crucial no permitir discípulos secretos. Ese acto público ayudaría a eliminar cualquier conversión que no fuere genuina. Sí, el bautismo sigue a la conversión, no la origina. El bautismo no origina la conversión. El bautismo sigue a la conversión, es posterior a la conversión. Y por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo es estar inmerso, sumergido y salvo en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, en el momento que estas personas tomaron decisión de mostrarse como parias ante la sociedad, de demostrarse aún como traicioneros ante los judíos, bueno, ellos dicen, sí he creído en ese Mesías que ustedes han rechazado. Y hasta de pronto algunos en algún momento fueron de los que le rechazaron, pero tomaron un cambio, tomaron ese cambio de propósito y no temieron a la sociedad, dijeron, sí, voy a demostrar públicamente que aunque en algún momento pudo haber rechazado al Cristo, quizá yo hasta grité crucifíquele, quizá yo hasta grité que le dieran muerte, quizá hasta me burlé de ese Jesús, pero ahora yo creo que Él es mi Salvador. Y para eliminar cualquier conversión que no fuere genuina, pues Pedro les dice a ellos, arrepentidos y bautícense. Pero también son salvos y esto es perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, de ese mismo que rechazaron, a este Jesús resucitó Dios, a este Jesús a quien ustedes crucificasteis, en el nombre de ese que fue entregado por el determinado consejo, en el nombre de ese Jesús se van a bautizar y bueno, y recibirán el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu es quien se da a sí mismo. Claro, queridos hermanos y amigos, es Dios completamente hecho hombre, viniendo a darse por nosotros, pero también el Espíritu Santo es quien se da a sí mismo. No es un obsequio nomás, no, es que Él mismo viene a morar con los hombres. Bueno, qué preciosa bendición y qué precioso regalo tenemos aquí para observar el versículo 39. Y dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire cómo juega el apóstol Pedro con una agrupación global y mundial. Dice que es para ustedes, los que están escuchando. Es para sus hijos, la nación de Israel. Lo contenía la escritura allí en Isaías 44, verso 3, allí en Ezequiel capítulo 36, capítulo 37 y en la profecía de Joel capítulo 2. Pero mire lo que incluye. Y para todos los que están lejos. Sí, todos los gentiles, todos los que están lejos. Ahora incluye la promesa. Es Efesios 2, 11 al 13. Y también para cuantos nuestro Señor Dios llamare. Dice el texto, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Es decir, para todos. Todos pueden ser salvos. Querido amigo, el peor criminal puede ser salvo. El que se crea más santo, un hombre que se crea muy santo,
y no haya aceptado a Cristo necesita ser salvo. Entonces está en armonía el llamado de Dios y también el versículo 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque la Biblia no se contradice, se complementa. Está tanto todo aquel que invocar el nombre del Señor como a quien el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mediante la aceptación de ese llamado y el testimonio de que Jesús era el Mesías de ellos, esta gente se salvaba de esa perversa generación. Jesús en los evangelios lo diría: es una generación torcida, encorvada. Y el Señor Jesús lo diría de esta manera en sus palabras: mala, adúltera, incrédula y pecadora. Muchos de ellos irían a morir en la revuelta judía allí en el año 70, pero algunos también iban a ser salvos. Entonces el versículo 41, el resultado del ejercicio del testimonio de Pedro y del testimonio de la Escritura fue aquí en este momento el siguiente. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué precioso resultado. De 120 a 3,000. Añadidos a la hermandad. Hoy se cree que la cifra de creyentes está en unos 2.400 millones de creyentes en el mundo. Bueno, ahí tenemos que restar muchas variantes, pero lo cierto es que hoy somos más los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero aún así somos pocos. Necesitamos continuar llevando el mensaje en obediencia al Señor y por amor a Dios y a esta salvación tan grande. Que se registre el número que llevaban en cuenta de quienes se salvaban y bautizaban aquí. ¿Les pareció importante? Pues siempre es importante, pues para el Señor una oveja es importante a tal punto de dejar las 99 y venir por mí, quien estaba perdido. Querido hermano y amigo, según cada sentido común, seguramente usted no va a querer que en su copropiedad haya pérdida. Y digamos, el año pasado perdimos, por ejemplo, en nuestro conjunto 30, 50, 70 millones de pesos. Un ejemplo para aquí, para nuestro país. Sería algo malo, una mala administración. Bueno, con el Señor nuestro Dios no hay pérdida, porque Él promete que seremos más, que tenemos hermanos en otros lugares del mundo y que tenemos una tarea que realizar. Y entonces Él es todopoderoso y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, buen día y bendiciones.